Los amarres o ataduras en la religión son llamados encangue. Por lo tanto, cuando realizamos un encangue, lo hacemos con hojas de maíz. Y esto podemos hacer, como dicen, lazos mágicos. Lo mismo a una persona que a una cosa podemos atar. Por lo tanto, los amarres o encangues son ataduras que se hacen a la persona muchas veces que queremos o que queremos amar o simplemente traerla hacia nosotros. Pero estos trabajos, como hemos dicho anteriormente, son trabajos que pueden resultar si esta pareja todavía está viviendo juntos y existe una separación sexual entre ellos y un alejamiento por motivo de peleas o celos. Por lo tanto, cuando la persona acude a un gangulero, el gangulero hace ataduras llamadas encangue. Y esto es lo que conocemos en el palo mayombe y que algunos religiosos muchas veces no saben hacer un encangue o un lazo mágico, como dicen en la religión. Por lo tanto, aprender sobre estos amarres son parte importante del gangulero, a pesar que muchos ganguleros no realizan encangue o amarre porque afloja su enganga. Y la enganga cuesta mucho trabajo de que tenga las corrientes necesarias para así poder trabajar con ella y que los trabajos surtan efecto en el momento determinado que indica el gangulero. Encangue o amarres mágicos también sirve cuando hay una fiesta en el Munanzo Congo o rayamiento. El gangulero amarra la mamba ciré las 4 esquinas y eso también es llamado encangue o encanga. Estos amarres son para que Cabo Ronda no ronde el Munanzo, para que no existan problemas o arreos que mandan otros religiosos cuando saben que hay un religioso que va a plantar, que va a fragallar, que va a rayar a alguna persona. Muchos ganguleros enemigos tratan de que ese rayamiento se complique con problemas de discusiones y todo esto puede estar pasando en un Munanzo Congo cuando el gangulero no hace amarre de la mamba ciré de las 4 esquinas. Es por eso que la mamba ciré, cuando se realiza cualquier fiesta o rayamiento para hacer consagraciones, el gangulero realiza los encangues y para eso utiliza hojas de maíz o mazango, especie de un tamal que se hace con hojas de maíz, con tierra de cementerio, con tierra de la enganga y muchas cosas más y muchos palos fuertes para evitar problemas en el Munanzo Congo. Los ganguleros pueden ligar estos encangues o amarres para así defenderse contra posibles males en un momento determinado. También el gangulero utiliza los mazangos para muchas cosas. Existen mazangos para amarrar la mamba ciré en las 4 esquinas, existen mazangos de guerra o de huanga, como es conocido, existen mazangos para el amor y existen muchos tipos de encangre mazango que se hacen con hojas de maíz, ya que el gangulero siempre está trabajando con hojas de maíz secas y por ninguna razón en un Munanzo Congo puede faltar la hoja de maíz que pertenece a Cobayende y que los ganguleros trabajan directamente con ella. Es por eso que siempre hemos explicado lo que son encangre y mazango, lo que son mazango
y cómo puede hacer un gangulero ataduras para el amor, como lo estamos haciendo en este caso y estas presentaciones donde el gangulero tiene tapada la enganga con hojas de plátano y un paño rojo para que no llegue esas acciones débiles de personas que vienen a buscar trabajo del amor. Y es por eso que estos trabajos pueden aflojar la enganga, ya que podemos utilizar el semen de las dos personas. También podemos utilizar una ropa sudada de la persona, podemos utilizar vellos cúbicos de la persona, también podemos utilizar pelos de la cabeza o podemos utilizar uñas, y muchos ganguleros hasta piden la escupida que la persona esa puede tener. Los ganguleros, muchos de ellos, se dedican a estos tipos de amarres, que como hemos dicho y explicamos, no tienen esa garantía. ¿Qué más garantía tiene cuando hay un alejamiento, que la persona todavía vive con esa pareja en su casa y por razones X, de problemas de celo o problemas de alcoholismo que tiene el esposo, o ella es una abandonada en la casa, o ella no atiende a los niños, o cuando viene ella no cocina ni ha cocinado, sigue en el internet y sigue con el teléfono, y esto trae la ruptura a estos matrimonios actualmente en estos días modernos. Cuando nosotros hacemos un trabajo de encangre y mazango o un trabajo de encangue, es para hacer ataduras mágicas o lazos mágicos, sobre todo cuando es un trabajo, como hemos visto, para el amor. Yo particularmente siempre le digo a la persona que debe buscar ese amor que no le da su pareja, y que hay muchos hombres que pueden ver los dones que usted tiene como mujer y poder conseguir otra pareja. Pero muchas personas quieren la misma pareja. Muchas veces cuando ellos emboban a ese hombre, pues entonces ya después no lo quieren, porque el hombre no se comporta como él se comportaba. La realidad es que los ganguleros pueden dar a la mujer que viene a buscar el trabajo 5 granos de maíz para que se los trague, y esto va a ser cuando ella vaya al baño, va a buscarlo, esos granos de maíz, y se lo va a traer al gangulero, y el gangulero va a hacer un polvo, un empolo, con diferentes palos, como palo jala jala, como palo vencedor, como palo llamado, como palo yo puedo más que tú, y va a hacer un empolo, un polvo, para que ella se lo dé en la comida que le hace, y junto con los granos de maíz que la persona se tragó y que después lo buscó en el excremento, y el gangulero va a hacer ese tipo de trabajo. Para muchas personas esto puede ser horrible, pero son partes verdaderas de los trabajos de encangre y mazango, o los trabajos, como dicen, de encangue, de amarres. Muchas veces hay problemas de celo, muchas veces el hombre es un mujeriego, otras veces es una mujer abandonada en su casa, es una mujer que no hace nada en la casa, que mantiene a los niños sucios, que no le da de comer, y quieren que cuando se vaya este hombre entonces lo traigan. Usted tiene que cambiar todas esas acciones malas que usted tiene en un matrimonio para poder no llegar a esta escala de venir a un brujo que le va a costar muchísimo dinero y muchas veces no va a surtir los efectos necesarios, porque ya el mal está hecho en esa pareja, y si no cambian
entonces no va a haber que estos trabajos surtan lo suficiente efecto, a pesar que cuando le den de urial o de comer un empolo, esto va a ser más fuerte que si hacen un trabajo para un endulzamiento. Cuando la persona tiene relaciones con su pareja, que el gangulero pide el semen de las dos personas, muchas veces el gangulero no toca eso. Se lo dice a la persona que lo eche en el trabajo que está haciendo, en la obra que está haciendo, y él no lo toca. Otros ganguleros no le interesan y lo tocan el semen de las dos personas en un algodón, y eso a ellos no les importa, porque ellos lo que quieren es ganarse el encimbo. Pero muchos ganguleros reprimen esas cosas y por ninguna razón tocarían el semen de dos personas en un algodón para hacer un amarre. Como dicen, un encangue. Yo explico todo esto porque la mayoría de los trabajos que vienen a casa de un brujo, de un gangulero, a hacer una mayumba, una brujería, está basado en los hombres que le hacen brujería a las mujeres y las mujeres que le hacen brujería a los hombres. Eso sucede y está pasando y siempre ha pasado. Y esos trabajos cuestan mucho dinero, mucho encimbo. Y muchas veces, como hemos dicho, no surten los efectos necesarios. Ahora, si usted da un polvo a comer a la persona, como hemos dicho, como lo prepara el gangulero, que le da de comer 5 granos secos de maíz a la persona, y cuando la persona va a defecar, ella lo tiene que buscar en el excremento, limpiarlo y traerlo a la persona. Otros ganguleros mandan a que la mujer, cuando tenga la menstruación, se ponga un bistec en sus partes y ensangrentado, así mismo se lo dan a la persona, se lo fríen y se lo dan de esa manera. Esas son cosas que se utilizan en Cuba. Muchas mujeres hacen eso. Y bueno, es una suciedad o es una cochinada, como podemos decirlo, pero en lo popular se ha popularizado mucho ese tipo de amarre que ellos mismos hacen o que el gangulero los manda a hacer. Trabajamos siempre con las verdades. Nos gusta que las personas aprendan. Nos gusta de que usted sea un gangulero de prestigio y que pueda en un momento determinado hacer cualquier tipo de trabajo haciendo una presentación correcta alante de la persona que viene a buscar la ensara o el encangue, el amarre. Trabajar esta religión, como sabemos, puede ser complicado. El gangulero realiza infinidades de trabajos que muchas veces otras personas no se atreven a hacerlo. Muchas mujeres visitan a los brujos, a los mayumberos, también a los santeros, y siempre quieren tener al hombre para ellos. Muchas piden de que solo ese hombre pueda responder con ella, y ellas quieren de que el hombre pierda ese poder sexual que tiene y que solo pueda sentir con ella. Esto sucede mucho y uno puede estar aterrado de esas mujeres que caminan o que van al brujo, y muchas que son hasta brujeras o otras que son paleras también, que hacen todo tipo de cosas para tener al hombre doblegado. Yo no me gusta mucho eso. Quiero enseñar de que cuando usted hace un trabajo
para doblegar a alguna persona no es un trabajo de ensamble, no es un trabajo de Dios, es un trabajo que está haciendo con mamachola, pero de malas artes. No quiere decir que cuando usted endulce a una persona o la amarra, está haciendo un trabajo bueno. Usted está haciendo una obra malongo, una obra mala, que usted se la mandó a hacer a ese brujo, a ese gangulero, a ese palero, y el gangulero lo está haciendo. El muñeco que hace el gangulero, si lo hace de tela, lo hace del laje de la guardia, del color del laje de la guardia de la persona. Si es esta persona que tiene el laje de la guardia 7 rayos y sasi, entonces el gangulero hace un muñeco rojo que también tiene que tener pene y presenta una obra con la enganga tapada para que no se afloje la enganga, y la hace con un endundo o fundamento de mamá chola, o si tiene un candango de mamá chola. Cada trabajo que usted hace se hace con diferentes deidades, y de esa manera trabaja el gangulero para no cometer errores de cuando usted hace un tipo de trabajo. Ya hemos explicado en muchas ocasiones, en muchos momentos, que cuando trabajamos directamente con mamá chola, estamos trabajando también y echando miel de abeja, indiambo quincolo o dimbo musenga. También utilizamos melado de caña, porque esto hace un balance al trabajo, ya que la miel de abeja es caliente y entonces el melado va a hacer un balance en el trabajo y no se va a calentar el trabajo. Por eso muchas personas que vienen a hacer un encangre de amarre a otra persona, cuando regresa el gangulero dice que está peor, porque ese gangulero quiso endulzar a esa persona con miel de abeja, pero no echó melado de caña, que es el balance en estos tipos de trabajo de encangre, de amarres. Explicamos infinidades de cosas. Enseñamos a los ganguleros a que puedan trabajar y así poder aumentar todos sus conocimientos y expandir en base a lo que ellos conocen. Realizamos ciertos trabajos y hacemos trazos de acuerdo al ángel de la guardia que tiene esa persona, porque tenemos que contar con el ángel de la guardia de que se le está haciendo un trabajo, porque ese ángel de la guardia no va a dejar que usted haga una ensara malongo a la persona que él está cuidando. Por lo tanto, va a haber una interferencia entre el ángel de la guardia y el trabajo que usted hace si usted no hace los signos o los trazos de acuerdo al ángel de la guardia que tiene la persona, en este caso Isasi 7 rayos. Tenemos que partir desde ese punto también para trabajar estas formas primitivas. Es importante tener conocimiento de todos los trabajos que se hacen, cómo trabajamos con mamá chola, cómo trabajamos con mamá umbó, cómo trabajamos con tiembla tierra, cómo trabajamos con cobayente, cómo trabajamos con zarabanda, cómo trabajamos con lucero y cómo podemos invocar a deidades que nos van a ayudar en el trabajo que nosotros realizamos por medio de estos encangues, que pueden ser, como dicen, también amarres o lazos mágicos. Podemos amarrar lo mismo, personas que cosas, y estos son invocados a los espíritus que representan a mamá chola, la dueña del amor, la dueña de los ríos, la dueña de la barriga, la dueña del loro. Y eso es lo que hacemos para
hacer la atadura a esa persona y poderla traer a esa persona que quiere tener a ese hombre o a esa mujer. Como hemos dicho, acuden muchos más hombres a hacer un encangue, un amarre a la mujer con que está o a la mujer que quiere, que la mujer a los hombres. Muchas veces yo creo que están parecidos. A veces hay alta de los hombres, a veces hay baja de las mujeres, a veces hay más alta de las mujeres y muchas veces hay más bajo de los hombres. Muchos hombres acuden al religioso para hacer estos tipos de trabajo que verdaderamente a mí no me gusta hacerlo, pero están en las reglas congas del palo mayombe y hay que expresar todo, para así expresar todos estos tipos de trabajo para que las personas comprendan. Si hacemos una calabaza, estamos trabajando con mamá chola y esta flecha arqueada que aparece a los lados representa a 7 rayos, que es el aje de la guardia de la persona. Por eso cubrimos la enganga con un paño rojo y a la vez con hojas de plátano, que también representa a Isasi Sasi, 7 rayos. Por eso hacemos muñecos con tela roja, porque estamos representando al ángel de la guardia de la persona que tenemos que trabajar con él para que nos permita pasar ese trabajo. Muchos no entienden los términos religiosos, pero el que no aprende aquí no aprende con nadie. Por eso es que es tan difícil que un gangulero puede expresar lo que hace, porque muchas veces aprenden de carretilla, porque están mirando, porque están robando lo que está haciendo otro y no tienen explicación básica a lo que están haciendo. Pero aquí no tenemos ese problema. Aquí nosotros expresamos tal como son los trabajos, tal como deben realizarse, y así podemos aprender, impartir conocimiento para engrandecer esta religión que ha estado colmada de tantas mentiras y a la vez engrandecer a los propios religiosos para que sepan que esta religión es de gran belleza y que dentro de ella existen muchas cosas que no conocemos y sin embargo estamos en la religión, pero desconocemos tantas cosas que nos puedes explicar Osvaldo Seste, Tataí Tiraca, Induana Panguila. Aquí vemos que está en docking. Como hemos dicho, no es un trabajo bueno, no es un trabajo con ensamble, porque usted está doblegando a una persona. O sea, que cuando usted hace un trabajo de amarre, de encangue, está obrando mal, está haciendo una obra de malas artes. No está trabajando con Dios o está trabajando con la caridad del cobre de buena gente. No, está doblegando a una persona por medio de trabajos de brujería o mayumba, como se conoce. Y bueno, yo no quiero caer en manos de esas mujeres que son brujas de esta manera, porque cuando viene a ver me tienen amarrado a mí también. Pero nada, yo soy el Tataí Tiraca Induana Panguila. Conmigo hay que batirse también. Pero la situación es diferente cuando usted hace un amarre para amarrar la mamba ciré las 4 esquinas. Eso es otra cosa. O cuando usted hace un mazango para la guerra, que usted lo suelta en el techo de la persona o lo suelta en la esquina, lo esconde en un hueco que esté roto la acera, o si hay un cantero, lo entierra en el cantero. Y esto es un encangre mazango, pero en contra de una persona, porque es en contra de esa persona que quiere, como dice, fastidiarnos a nosotros. Nosotros entonces hacemos un mazango de guerra, pero son encangue también,
porque trabajamos para amarrar a una persona que no tenga escape, pero cuando realizamos ese trabajo de guerra es diferente. La religión es de gran belleza en todos los puntos que usted la pueda ver. Podemos decir que la religión puede ser intrigosa. Podemos decir que la religión puede ser muchas veces controversial, pero los que conocemos esta religión sabemos que podemos llegar a muchos puntos importantes para realizar cualquier tipo de trabajo. Si no conocemos sobre la religión, si no conocemos sobre los amarres o encangre y mazango que se hacen, entonces usted no está, como dice, en los puntos necesarios de la religión. Amarrar, también le dicen encangre, que eso significa ligar, atar, encangre, encangre. Es como le dicen, porque es un poco complicado esto del dialecto. Los mundeles, que son los hombres, o las muanas, que son las mujeres, acuden al religioso para hacerle trabajo a su pareja. El gangulero también manda una obra cuando estas dos personas están viviendo juntos para que la mujer la tenga en la casa y la atienda cuando él no está, o el hombre la atienda cuando ella no está. Muchas veces, cuando esa persona no puede llevar esa obra a la casa, pues el gangulero se queda con ella y le dice que venga en 2 o 3 ocasiones a esa persona, a ese individuo que se le hizo el trabajo, para que él atienda la obra y esa obra se queda al lado de la enganga. Pero muchas personas no. Muchas personas cogen y se le llevan la obra, porque ellos son los que quieren pedir muchas veces tranquilo cuando están solos y no quiere que nadie sepa lo que ellos están haciendo. Los ganguleros realizan trabajo que muchas veces nos puede dar hasta temor por las cosas que hacen. Muchos ganguleros, cuando hacen un amarre, mandan un espíritu para atraer a esa mujer, en caso de una mujer. Y si es en caso de un hombre, va a estar una mujer atrayendo a ese hombre para esa casa, pero el espíritu también tiene relación con esa persona, porque son espíritus materializados que se creen que están vivos, y a pesar de que ellos lo mandan a hacer una ensara, un trabajo, ellos se comportan como si fueran la esposa de ese hombre que le mandaron a hacer el trabajo. Y eso es parte del trabajo, porque esto va a atraer a ese hombre hacia la casa y lo va a mantener ocupado pensando en la mujer que tiene en la casa. Y esto puede traerle también de que tenga problemas sexuales y que solo este espíritu mujer le permita hacer el sexo con su mujer. Muchas veces la pareja está haciendo el sexo y el espíritu mujer está viendo lo que hacen, y esto todo sucede en este campo espiritual o material que es el palo mayombe. Es como decir, cuando usted tiene guerra
con una persona que es religiosa y esa persona tiene una mujer que también es religiosa y que los dos, el tata y la yayi, tienen un munanzo y el gangulero tiene guerra con esas dos personas, el gangulero manda a un espíritu hombre a que haga sexo con la mujer para así debilitarla y que entonces no tenga contacto sexual con ese tata, con ese hombre, con ese esposo que ella tiene, y venga problemas y consecuencias en base a que ella no quiere hacer el sexo porque muchas veces está soñando que tiene sexo, pero no sabe con quién y amanece agotada como si lo hubiese tenido. Y esto son partes que utilizan los ganguleros en contra de una guerra cuando tienen una guerra con una persona que tiene matrimonio y tratan de que esto rompa y traiga más problemas en base a celo que el hombre va a coger porque ella no quiere tener relaciones sexuales con él. Fíjese hasta dónde llega todas estas cosas que muchas veces nos mantenemos sin saber nada, porque nadie explica nada, porque muchos de los religiosos no saben nada de esto. Es como yo digo, y como me han explicado siempre, toda persona tiene tres espíritus, según los conocimientos en esta regla conga del palo monte o palo mayombe. Usted tiene un espíritu que cuando usted se enferma sale de su cuerpo porque usted está enfermo. Por eso se siente más débil, por eso se siente más deprimido, de acuerdo a las creencias de esta religión. Cuando usted se recupera, ese espíritu vuelve a donde está usted. Usted ya rebasó ese problema. Pero si usted se enferma gravemente, salen dos espíritus de su cuerpo y se mantiene solo un espíritu cuidando esa materia. Si usted llega a morir, el espíritu principal es el que cuida los huesos, los caicomas, el caicoma de usted. Por lo tanto, usted puede ir al cementerio y pensar que se lleva el espíritu, pero simplemente no se está llevando nada porque no tiene el caicoma, el hueso, que es ese espíritu que cuida esa materia, que ese es el verdadero espíritu. Otros le dicen el alma y otros le dicen otras cosas, pero realmente tenemos tres espíritus. Cuando nos enfermamos, lo repetimos de nuevo, ese espíritu se aleja, usted se siente más débil, se siente más deprimido. Cuando usted se recupera, ese espíritu vuelve a donde está usted. Cuando usted está grave, salen dos espíritus de su cuerpo y se queda solo el que cuida la materia. Por eso, muchas veces buscan espíritu, pero están buscando solo un espíritu que tiene esa materia y no se están llevando los tres espíritus o no se están llevando al que cuida los huesos, el caicoma de la persona, que cuando usted tiene el hueso en la mano, es que usted se puede llevar el espíritu con el nombre de ese espíritu o de esa persona que dio su caída. Estas son cosas complicadas que las personas no conocen en la religión. Esto es más profundo de los conceptos que usted ha aprendido de su padrino o del otro padrino o del otro tata que le dijo, de la otra yayi, y no conocen sobre estas cosas. Pero la religión del palo mayombe es bien complicada cuando tratamos de aprender las cosas como son. Claro que yo me he pasado 54 años estudiando esta religión y aprendiéndola y haciendo todo tipo de trabajo,
porque todo lo que yo enseño no es todo lo de palo mayombe. Existen muchas cosas que por ética religiosa no las podemos enseñar, pero sí existen infinidades de trabajos que pudieran poner a cualquiera los pelos de punta. Ay, dicen caleajo, dicen buenas noches, dicen pastor, dicen criollo, dice ya en Sara, dicen bachechi, dice ya en Sara, como dice en cangre, dice ya en Sara, dicen cangre en cangri, dicen cangri manzango, dice ya en Sara, dicen cheche, dicen bachechi. Mi consejo para aquellas personas que son religiosos es de que si una persona no lo quiere a uno, no lo obligue a que te quiera, porque tarde o temprano ese trabajo va a deshacerse de nuevo, porque ese corazón de esa persona no está en usted. Usted, cuando quiera que la persona esté enamorada de usted, sea amable, sea complaciente, sea amorosa, sea amiga, sea esposa, sea querida también. Y eso la va a ayudar a su vida como matrimonio. No esté celando, no esté peleando por cualquier cosa. Haga las cosas que le corresponde a usted, como él tiene que hacer las cosas que les corresponde a él también en su casa. Tenga una persona que vea las cualidades de usted como mujer, o tenga las personas que vea las cualidades como hombre que usted tiene. Yo tenía un ahijado en Cuba que era muy buen ahijado, la verdad. No podemos decir otra cosa, le decían Timbilla. Entonces Timbilla era muy buen religioso y aprendía y era muy buen religioso. Y yo le entregué una enganga, porque es un buen ahijado. No a todo el mundo se le entrega una enganga, pero a él yo se la entregué porque era muy buen ahijado. Pero yo le expliqué que no cogiera la enganga para hacer amarres. Pero un día yo voy a la casa y la familia me conocía, que yo era el padrino y todo lo que yo hacía ahí, andaba y todas esas cosas. Y veo a la enganga para saludarla. Y resulta ser que él tenía como 3 o 4 amarres a una mujer. Y yo lo llamé y le dije, ven acá chico, ¿qué es esto? Yo te he dicho que con la enganga no se hace amarre. ¿Cómo tú quieres que yo te explique esto? Tú lo sabes perfectamente. No, padrino, porque esa mujer, qué sé yo, que yo estoy enamorado y qué sé yo. Bueno, me metió un cuento que él estaba haciendo ahí un endulzamiento. No me dijo ni amarre. No, yo estoy haciendo un endulzamiento. Le digo, te estás haciendo amarre, lo estoy viendo ahí. Tú no me digas eso, no. No, padrino, no. Porque siempre te dicen no, padrino, no. Pero yo le dije, bueno, tú sabes bien que si tú tienes una enganga para eso, yo te voy a quitar la enganga. No, ¿cómo usted me va a quitar mi enganga, padrino? Que a mí, que me costó, que no, sí, te la quito. Y él nunca creyó que yo se la fuera a quitar. Pero un viaje se va a ir para allá, para un trabajo en el campo. Allá en Cuba mandan a la gente de los centros de trabajo a trabajar en el campo. Y, y yo voy con una carretilla esa que se empuja, que tiene 4 ruedas. Y voy para allá, para la casa, y le digo al hermano, que era el que estaba ahí, porque la hermana trabajaba y la madre también. Y el hermano que estaba ahí le digo, oye, me dijo Timbilla, que cogiera esa ganga que estaba ahí, que él me la iba a dar, que esto con lo otro. Me dijo, no, sí, cójala, usted sabe, coja aquí lo que usted quiera. Y yo fui y le quité la ganga y me la llevé. La metí en la carretilla, la tapé y por ahí para allá. Fui como 7, 8 cuadras de mi casa. Y cuando él vino en esos días, que se demoró como 12 o 13 días en el campo, cuando él vino y no vio la ganga, fue corriendo para mi casa, porque ya le habían dicho que yo me lo había llevado. Y yo le dije que no se la iba a entregar. No, padrino, usted me la tiene que dar. Le digo, no, yo no le voy a dar nada, porque yo le dije a usted que esto no es para amarre. Y esto está pasando. La gente cuando quiere una mujer la amarra.
amarra ahí y enseguida se acogen la brujería para amarrar a las mujeres. Si son mujeres, amarran a los hombres. Eso no es para eso, tú. Si tú no tienes cualidades para enamorar a una mujer, o la mujer no tiene una cualidad para enamorar a un hombre, eso no se hace en la enganga. Y estos son anécdotas que me han pasado a mí en el término mío religioso. Yo era bien joven cuando eso. Yo empecé a rayar cuando yo tenía 15 años, 16 años. Cuando yo tenía 16 años, 15 para 16, yo empecé a rayar a las personas. Y yo era muy estricto en todas estas cosas. Era tan estricto que yo no daba una enganga si la persona verdaderamente yo no veía que... Yo di muchas engangas en Cuba. A personas que de verdad me respetaban y personas que respetaban la religión y que querían para avanzar y querían para ello. Otra anécdota que tengo es que va una persona a separarse del esposo, del marido, y entonces yo estoy viendo ahí en las conchas de mar, en los chamalongos, de que el hombre era bueno. Y yo le dije, bueno, a usted no le conviene hacerse una separación porque este hombre es bueno y usted tiene sus caminos con él. Usted no, porque que él, que esto, que lo otro. Y empezó a hacerme un cuento ahí que se llevaban mal y que peleaban y eso. Yo le dije, bueno, pero eso podemos arreglarlo. No, qué sé yo. Yo le dije, no, usted haga una separación. Pero yo dije, nada, yo no voy a hacer ninguna separación. Porque aparte yo los conocía y aparte eran ahijados míos los dos. Y entonces yo cojo y le hago un encangre y le hago un amarre para que ellos se unan. Y de la noche a la mañana se empezaron a llevar bien. Ellos cogieron y vivían en un apartamento. Todas las cosas le vino muy bien. Cambiaron el apartamento por una casa. Y tenían adoración conmigo. Él se llama Tomás, hijado mío, y Nereida, la esposa. Y después, al cabo de los años, yo le digo, no, chicos, yo lo que hice fue tratarlos de unir a ustedes. Me dijo, yo sabía, padrino, que usted no había hecho eso. Le digo, no, chicos, como yo, si ustedes están hasta casados aquí en la ganga, ¿cómo yo voy a tratar de separarlos a ustedes? Eso no puede ser. Y yo no puedo prestarme para eso si los dos son ahijados míos. Yo lo que trato de unirlos a ustedes. Y así muchas cosas. Que uno queda con experiencia de todo una vida de religioso, todo lo que sucede. Una vez me llevan una muchacha a mi casa porque la habían llevado a un palero y entonces ella iba con la madre a hacerse los trabajos porque el gangulero, el palero le dijo que tenía que hacerse unos trabajos. Él vivía por allá por Jacomino y entonces él lo que hacía era una muchacha joven, muy bonita, tenía una figura muy bonita, y lo que hacía era desnudarla y lambearle sus partes, hacerle sexo oral, era lo que hacía. Y decía que eso estaba en las reglas del palo Mayombe, ¿sabes? Un degenerado, un tipo degenerado. Y tenía a la muchacha, como dice, acorralada. Y la madre me decía, cada vez que la llevo allí se pone peor. ¿Qué es lo que está pasando? Porque la muchacha tenía problemas mentales. Y él lo que le hacía era hacer oral a la muchacha. Se aprovechaba de eso y dejaba a la madre afuera. Y él hacía una pila de cosas ahí extrañas, que para qué mencionarlas porque son hasta sucias. Pero todo esto sucede en la religión. Y estas son experiencias que yo he vivido. Hasta que lo pudimos sacar de todo eso y la muchacha se fue aliviando y se fue mejorando. Y hasta se casó.
Así que era una cosa abusiva lo que tenía ese palero, y hay muchos paleros que hacen ese tipo de cosas, o religiosos. Ya sabemos que todos no son así. Eso lo sabe todo el mundo, que todos los ganguleros no son malos, ni todos los santeros son malos, ni todos los babalados son malos. Pero existen los degenerados, que esos sí son malos, porque se aprovechan de la oportunidad de que la persona está vulnerable y hacen todo tipo de cosas y maldad. No ha ido una familia a tratarse con un palero y el palero se ha puesto a vivir con la mujer del ahijado. Yo no entro en nada de eso, de que la hijada me esté enamorando ni nada de eso. Si se enamora tiene que irse. Yo no quiero nada de eso. Yo respeto mucho la religión, para que nadie venga a romper mi ciclo religioso. Son muchos años de experiencia y muchos años sacrificados para que venga ninguna pelagato a quererme a mí enamorar en base a la religión. Usted me quiere enamorar, y cíteme aparte, pero no me hable de religión. No me venga a meterse en la religión para enamorarme a mí, porque yo no entro en eso. Siempre aprender es importante, porque si usted no aprende, sabe que no va a llegar nunca a nada. El respeto al padrino, el respeto del ahijado al padrino, del padrino al ahijado, eso tiene que ser parte fundamental en la religión, porque si no usted no va a avanzar en ella, jamás. Para ser un buen padrino tienes que ser un buen ahijado. Y si no eres un buen ahijado, no puedes ser un buen padrino. Un salam aleikum para todos los tatas, tataita, ya y en aquello.